¿Sabes que una aceleración de los ojos que leen mucho no tienen compresión de texto? Es un problema que tiene que dar la aceleración. ¿Has visto eso? No sabes. Bueno, ¿me escuchan afuera? Sí, profe, se escucha. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo te el mate? ¿Bien? Vamos a empezar hoy un tema nuevo. ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Bien? ¿Sí? Hubo algunos que terminó la recuperación. Diga el sí, no me lo levante. Eh, Aparato cardiovascular. ¿Mm? Habíamos terminado músculo esquelético. ¿Sí? Eso hay una sola clase. Después, igual antes del parcial, vamos a volver un poco. El parcial va a ser músculo esquelético, que es la próxima semana, ¿está bien? Cardiovascular, mierda que hicieron cada vez. Y respiratorio. ¿Ya? Ese es el segundo parcial que es después de las vacaciones. Usted tiene todo julio para estudiar, se sientan todos los días de vacaciones. No se olvide, en serio, le digo. Y bueno, y viene, ¿sí? Hola, ¿cómo te va? Adelante, ¿cómo te va? Entonces, este es un tema muy importante, ¿no? En el nuevo, en la nueva currícula que ustedes tienen ahora que va a empezar el segundo cuatrimestre, ya no es de usted, porque ustedes son de plan viejo, que van a seguir como se recibieron todos los kinesiólogos hasta ahora, están planteados ya ejes temáticos, o sea, ya no vamos a ver como vemos ahora todos los temas y después el rígido, y lo vamos a ver a partir de pacientes con este problema, eso es lo que vamos a hacer. Eh, ¿A qué le suena aparato cardiovascular? Vamos a empezar con la idea que trabajamos siempre. ¿A qué le suena? ¿Sí? Corazón, bien. Sangre, corazón, bien. Sangre, bueno, esta es la que es popular para nosotros. Baja, seria, sí. ¿Eh? Bien. Hipertensión, pero vamos a poner, ¿no? Presión arterial. No vamos a poner patología, porque nosotros en esta materia no manejamos, ¿no? Enfermedades. Lo que vamos a aprender de la presión arterial es cómo, primero, por qué tenemos presión, de dónde surge, cómo se regula la presión arterial, ¿sí? Y cómo hacemos nosotros para conservar la presión arterial. ¿Qué otra palabra se les ocurre? A ver, circulación. Muy bien. Justo le iba a decir, me lo sacó de la boca, me lo sacó. ¿Qué más? Vamos, busquemos en los libros que tengan, busquemos en los WhatsApp, busquemos en los teléfonos, nos metamos, gracias amor, en el Google. Vamos a ver, vamos a usar los teléfonos para hacer la clase. A ver si era austral, entonces, en el teléfono se mierda, y bueno, vamos a buscarle, no me hasta hacia ahí. Vale, vamos a usar los teléfonos. ¿Qué otra? Los distintos componentes que forman el sistema cardiovascular, sus funciones. Bien, distintos componentes. ¿Cuáles serían? Ya uno está acá, que es el corazón. ¿Cuál serían los otros? Los vasos, Vasos, ya están acá, bien. Vasos, El corazón, sistema eléctrico. el circuito eléctrico, entonces hay electricidad acá también. ¿Mm? Transporte, bien. Transporte de nutrientes, bien. ¿Mm? Transporte de nutrientes, ¿qué más? Lleva nutrientes acá, oxígeno, ¿qué más? ¿Qué más lleva? ¿Qué más transporta? Otro gas que vimos en homeostasis. Bien, ¿qué más? Nutrientes, vaso, corazón, pam, 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 presión arterial. ¿Presión venosa hay? Si hay presión arterial. Viste que el mundo está dividido, rubio, por la simpático, aire.
Esto está dividido. Presión arterial, presión venosa, muy bien, bien. ¿Qué más? Falta un componente que une lo arterial con lo venoso. En el medio hay un sistema, el sistema cual linfático, muy bien, brillante sobre el míctico Fito Páez. ¿O no? ¿No es de Fito Páez? ¿No? Es de Fito Páez, ni lo conocen a Fito Páez. Sí, conocen Visa Rap, elegante. Bueno, vamos entonces. ¿Qué me dijo sistema linfático? linfático. ¿Vieron la serie de la vida de Fito Páez? ¿No? ¿Lo vieron? No, todavía no. Mírenla porque van a ver mucha historia del rock. Y un buen rock. No como ahora, ¿verdad? Sistema linfático. Sin criticar a nadie, ojo, parece que discrimino. No discrimino a nadie. Vamos con, entonces, vamos a tratar en 3, 4 clases de unir todo esto. De unir todo esto. Vamos a ver cómo funciona. Porque si trato de hacer un esquema, ¿no? No es que es más importante el corazón, o es más importante la arteria, o es más importante la electricidad, todo importante. Así como este cuento, que ya saben ustedes cuál es, que el cerebro le pregunta a la cola, ¿qué es más importante? Usted averigua en el final del cuento. No lo voy a contar porque a ver, hay un sistema que tiene una forma de circulación de A a B. ¿Sí? Acá no hay, es decir, con una bomba, que la acabamos de ver, que es el corazón. ¿Qué hace básicamente una bomba? Bombear. Bien, y cuando bombea, ¿qué función cumple? Seca líquido. Ese es el final. Pero, digamos, ¿por qué está puesta una bomba en un sistema? Llámese respiratorio, cardiovascular, linfático. ¿Para el intercambio? ¿Para? ¿El intercambio? Bien, ahí sería bomba de membrana, ¿no? Sería más correcto. ¿Qué dice usted? Generar movimiento. Vamos a hacer por un momento como si no tuviéramos corazón. ¿Cómo se imaginan ustedes, alumnos del segundo año, que circularía la sangre? Primero, ¿circularía de la misma forma? No, porque se Circularía. ¿No necesita circularía? regular las ¿Circularía o no? presiones. ¿Circularía o no? Para mí no circularía, profe. Yo digo que sí. El sistema linfático no tiene bombas, no tiene un corazón. Rescatemos a alguien que no tiene, ¿no es cierto?, una bomba. ¿Cuál es la bomba del sistema linfático? Que yo contraiga, ¿no? Contraiga todo el sistema musculoesquelético, los vasos linfáticos los comprimen los músculos, y entonces eso es la bomba linfática. Pero no hay bomba, no hay bomba. Entonces, ¿qué principio rige el movimiento de un líquido? Esto ya lo vieron en biofísica, si no lo vieron, hoy lo van a ver. Me miran como diciendo, está dando un ruso. ¿Quién me da clase? ¿Putin o Alfredo? Dice, no, Alfredo, no está Putin. Vamos. El líquido dentro de un vaso, ¿no? Se va a desplazar por un efecto de masa. Pero como no tiene bomba este sistema, y este sí, hay una diferencia neta de velocidad, ¿no? Si la evolución, a mí, Tata Dios, Darwin, quien sea, no hubiera puesto un corazón como humano, ¿no? Fíjense que hay seres vivos que no tienen bomba cardíaca. Si ustedes hacen anatomía comparada, busquen en Google después seres vivos, animales, lo que sea, sin corazón. Y van a encontrar. Pero la diferencia de eso es que esta masa
de sangre, de líquido, se desplaza a una velocidad muy diferente si no tiene una bomba. ¿Entendieron esto? Es decir, yo voy, viste, como en cámara lenta y el otro me pasó como un poste, el glóbulo rojo. ¿Mm? Entonces, importancia de la bomba, no tan solo para crear una delta de P, una diferencia de presión, porque yo, sí, a menor, ¿a qué te referís con volumen del vaso? ¿Menor diámetro o mayor, o no? Menor diámetro, sí. Sí, es relativo, es relativo. Acá sí va a haber mayor flujo, si yo quiero mantener el flujo. Si yo quiero al final del vaso, ¿no es cierto?, tener 1 litro minuto, ¿no? En este vaso no es lo mismo que en este, ¿no? Es decir, el radio del vaso va a ser el que rija una de las cosas, una, porque otra puede ser la viscosidad. Y nosotros estamos tan bien diseñados, escúchenme esto, tan bien diseñados, que nosotros podemos, ¿no? Porque de pronto es como si yo viniera por acá y esta es la aorta, y yo tengo que pasar por acá, que es la arteriola, y después tengo que meterme por acá, que es el capilar. Eso hace el glóbulo rojo. ¿Se imaginan? Supónganse que ustedes son un glóbulo rojo y viajan a México. Vamos a hacer una rápida y les voy a contar una vez que fui a conocer Chichén Itzá. Vamos en un curso a México y me llegan a conocer Chichén Itzá, la pirámide. Mierda, horrible, me sentí claustrofóbico. La pirámide tiene arriba, me puse a tomar mate arriba porque digo, tengo que salir de adentro. Subí la escalera, y no me acuerdo si 90 y pico escalones, pues llegas arriba. Estaba mate con mi esposo, mira qué lindo, papá, el momento de los muertos, aquel, lo otro, qué sé yo. Y en esa época se podía entrar al centro de la pirámide. Y es una escalerita que tiene una altura así, entonces vos vas agachado y vas subiendo. Y llegás al centro, una humedad horrible. Bueno, llegué ahí, estuve en donde el jaguar, no sé qué cosa, me bajé, después me senté a tomar mate, ¿viste? Menos mal sobreviví. Pero yo me imagino que eso hace el glóbulo rojo, ¿viste? Por eso viajamos a México, subimos a Chichén Itzá al centro, volvemos, y ahí estamos con el glóbulo rojo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso que hace el glóbulo rojo y la sangre? La sangre es un líquido, físicamente se llama no newtoniano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su viscosidad es variable. Él se adapta a un trayecto. Yo por eso no tengo trombosis de los capilares, porque el glóbulo rojo viene y pasa el capilar. ¿Sí? Hay una cuestión que hace el glóbulo rojo, como si todos nosotros acá nos pusiéramos en fila para ver el día y tomáramos sangre. No circula de una forma. Y cumple una ley que tiene que ver con el número de Reynolds. ¿Lo vieron a este? El número de Reynolds en física. Bien. El número de Reynolds establece que, digamos, los líquidos, ¿no? Los líquidos cumplen un viaje, como el aire, laminar, ¿no? Es lámina. Cuando esto hace así, hay un Reynolds por arriba de 2000 y eso es flujo turbulento. Correcto. Eso le pasa al aire y a la sangre en cada división. Cuando yo me voy hacia el capilar, aumenta más el número de Reynolds. Entonces, o cuando yo me voy hacia el bronquiolo respiratorio, al final del árbol respiratorio. ¿Me entienden esto? Genial. Es decir, yo voy aumentando el Reynolds a medida que me voy estrechando. Ahí en el pasillo, como está la aorta, no tengo problema. ¿Mm? Pero si la aorta tiene un aneurisma, tiene una deformación, hay una variación del número.
Y eso es muy importante. Esto es muy importante, el flujo laminar o el turbulento. Tanto vale para el aire como vale para los líquidos, o sea, sangre o en el aparato respiratorio. Que fíjense, nada de esto, o sea, lo que estamos hablando de flujo laminar, tiene que ver con, ¿no?, la resistencia. Porque yo, por ejemplo, otro ejemplo, el pasillo de la tráquea. Entonces yo entro acá y es el bronquio fuente. Entonces soy el aire y me muevo bárbaro, porque ¿ves? Esto es grande. Pero ahora tengo que entrar al bronquiolo, ¿no? Y ahora tengo que entrar al bronquiolo respiratorio más pequeñito. Y después tengo que entrar casi al saco alveolar. La pregunta es esta. Y eso se da en el, perdón, si eso se da en el aparato cardiovascular o en el respiratorio, ¿dónde hay mayor resistencia al paso del aire o al paso del agua? ¿En el bronquio fuente o en la aorta, en los capilares o en los bronquiolos? Piensen lo que van a contestar porque es una pregunta totalmente tramposa. ¿Dónde hay más resistencia al paso de aire o de líquido? En este caso la sangre. Muy serio. ¿A dónde hay más resistencia? ¿Qué opinan ustedes? En lugares más estrechos, En los por cuestión de lugares más presión. estrechos. Claro, sería lógico pensar que en el lugar más estrecho hay más resistencia, ¿no? Pero no es así. Bess y Taylor, que son dos tipos que estudiaron matemáticamente la fisiología, ellos hacen una comparación y dicen, resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Pero si yo quiero hacer menor la resistencia, ¿no? Yo pongo resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1. 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. La pregunta es, matemática. Prueba pizza. ¿Conoces prueba pizza? ¿La conocen? Miren que se la tomaron en secundaria, tienen que me cuenta. ¿Cuál es mayor la resistencia total? ¿Acá o acá? ¿En este sistema o en este sistema? Esto está en serie y esto está en paralelo. Supónganse que yo conecto una casa así, porque no entiendo nada de electricidad. Y conecto otra casa así, ¿dónde pago más? Es lo mismo. Muy bien. ¿Están de acuerdo con él? Él dice el de arriba. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Esto es totalmente trasladable ¿En el al ser circuito en humano. serie, profe? En el circuito ¿En serie? es mayor la resistencia. Sí. Perfecto. ¿Se dice lo mismo? ¿Quién más coincide? ¿Estamos todos de acuerdo en esto o no? ¿Sí? Claro, hay una sumatoria. Acá hay una cuestión inversa. Entonces, toda la luz acá está conectada en paralelo. No hay ninguna luz en serio, porque si no pagaríamos un boletón a la universidad. ¿Entienden esto? Y así es lo que fabrica el bronquiolo. Y así es lo que fabrica el sistema vascular para disminuir la resistencia al paso. Hay otros factores, ya lo sé. Este vaso se aumenta, disminuye su diámetro, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Porque hay un sistema vasoactivo, podemos estudiar. Pero vamos a esto. Es decir, la bomba, volviendo a la bomba, ¿puedo borrar esto? La bomba, ¿no?, cardíaca es necesaria. ¿Por qué? Porque crea un delta Dp. Si yo no la tuviera, la sangre a través de un vaso circularía muy, muy lentamente. ¿Entienden esto? Circularía por un efecto de masa.
¿Mm? Si yo tengo que subir, por ejemplo, la bomba, el agua acá al segundo piso, voy a tener que usar también una bomba de agua. ¿Mm? Vamos a meternos un poquito en cómo funciona esa bomba. Ahora, hoy son grandes rasgos nada más. Hoy no hay clase a fondo de un tema. Pero vamos a empezar a ver. Corazón. Saco, no me denuncien en ninguna parte, en ninguna asociación de animales, nada. Sacamos el corazón del sapito. Empieza, ¿no? Banda, un delincuente, un asesino. Escribe. Ah, está bien. Entonces lo sacamos, lo ponemos en una cubita. Acá. Con solución fisiológica. ¿El corazón late o no? ¿Lo hicieron alguna vez? ¿No? ¿Eh? Como diciendo, oh, qué sacrilegio. ¿Eh? Ay. Bueno, entonces, late, perfecto. Vimos los tres tipos de músculo la vez pasada. Uno de ellos es el cardíaco, que dijimos que tiene propiedades, ¿sí? Como de, una de las propiedades sería de contraerse solo y mantener una frecuencia. Si yo estoy en reposo, mantengo una frecuencia, ¿no? Si estoy en actividad, no. Pero este corazón está acá adentro latiendo, ¿no? Y lo gobierna, ¿no? Lo gobierna en el organismo, ¿no? Un sistema nervioso autónomo, dividido en qué? Simpático y parasimpático. Uno lo acelera, el otro lo frena. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si yo lo saqué acá en la cuba, sigue latiendo, ¿para qué carajo quiero el simpático? ¿Tiene sentido que el corazón esté inervado? Dicho de otra forma, ¿cómo hace el corazón y no está inervado? Si no está inervado, ¿no? Para responder a los requerimientos energéticos que yo le hago. Voy a jugar al fútbol todo junto ahora, pero yo soy un trasplantado. Usted dice, no, entonces no puedo jugar. Digo, sí, sí puedo jugar. Si a mí me está contando, me dijeron que sí puedo jugar. Mira, ¿cómo voy a jugar? Aunque sea al arco, voy a jugar. Entonces, ¿para qué le sirve el sistema autónomo? El corazón. Dicho de otra forma, ¿cómo responde el corazón si no tiene el sistema autónomo? ¿Qué se les ocurre? A ver, vos que existe la idea asesina. ¿Eh? ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, a ver. ¿Cómo es la pregunta? Ah, la pregunta es, yo saqué, ¿estaba cuando sacamos el corazón acá o estaba? No se escucha bien. María, ¿en serio se escucha bien? ¿Por qué no me dijo antes? Por ahí habla abajo y por ahí habla un poquito más fuerte. No, por ahí se va el micrófono para acá y por ahí se va el micrófono. No es que ande para abajo. Bueno, vamos de vuelta. Saco el corazón del animal, lo pongo en la cuba. ¿Se escuchó eso? Sí. Sí, sí. Bien. Solución fisiológica, 0,9%, ¿no? E isotónica, hipertónica, hipotónica. Bien, genial. Entonces, lo pongo acá. Sigue latiendo. Sigue latiendo. Entonces, ¿para qué quiero yo que el corazón esté inervado? Por el sistema nervioso autónomo. Dicho de otra forma, ¿para qué? ¿Cuál va a ser la manera, ¿no? En que el corazón, si no está inervado,
el organismo, porque este organismo trasplantado, ¿no? ¿Cómo va a ser para responder a un estrés energético? Es decir, yo quiero, no sé, hacer una actividad que me demanda más energía. ¿Para qué le sirve al corazón estar inervado por el sistema nervioso autónomo, o sea, simpático y parasimpático? ¿Mm? Para lograr Con una la fuerza de homeostasis. contracción. A ver, porque el corazón, primero, se contrae, obviamente, por lo que vos decís, es un tejido excitable, es un sincítio, es un tipo de músculo especial. Es como si todos nos agarráramos acá de la mano. Eso es, digamos, lo que le pasa al tejido muscular cardíaco. Está todo unido, es un sincítio. No es como el músculo esquelético ni como el músculo liso, ¿entienden? Acá hay toda una cuestión, es como si todos nos agarráramos la mano, todos, bueno, entonces hacemos toda una actividad juntos. Perfecto. Es tejido excitable, es tejido muscular. Bien. Va a recibir una información nerviosa, ¿sí? Que trae esa información, son neurotransmisores. Es decir, ya sea el neurotransmisor simpático, noradrenalina o adrenalina, o el parasimpático, noradrenalina o acetilcolina. ¿Está? Entonces, este lo va a frenar, este lo va a acelerar, ¿no? Este le va a dar fuerza de contracción y este le va a dar, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? Supóngase que somos denervados, ¿no? Que no tenemos nervios que llegan al corazón, ¿no? La forma en que el corazón va a recibir señales va a ser a partir de la glándula suprarrenal, que va a liberar ante un estrés, ¿no? Va a liberar catecolaminas y van a llegar a esta célula. Están acá. ¿Mm? No necesito en ese momento la inervación. Yo corté la inervación del corazón. Pero por vía sanguínea voy a mandarle, ¿no? Porque yo empecé a hacer, por ejemplo, gimnasia. ¿Tá? Entonces, como empecé a hacer gimnasia, yo ahora liberé catecolamina porque estoy con un estrés. Corazón que no tiene nervios. Si el corazón tiene nervios, le va a llegar una señal para adaptarse, porque él puede latir solo, él no necesita al sistema nervioso autónomo. Yo saqué el corazón de él y se lo puse a ella, o de ella a él. Es decir, hay un donante y un receptor. Eso es lo que pasa en un trasplante. Entonces, ella no tiene ya su propia inervación. ¿Entienden? Yo puedo poner una inervación artificial, que es el marcapasos. Otra cosa, que va a responder a determinadas cosas, a la aparición de una arritmia, a un enlentecimiento de la frecuencia. ¿Está? Pero, ¿qué pasa, digamos, con esto? Les quiero dar la idea de que esta bomba, ¿no? Funciona sola. No necesita inervación. Funciona sola y si no, funciona con este sistema. ¿Mm? Con este sistema. Esta es la proposición ahora, esta es la forma de enseñar, de traer la nueva currícula, por suerte. El alumno lo único que va a tener que leer es más. No sea obstáculos docentes y de los alumnos. Pero vamos a ir adelante como ustedes. Entonces, hay un punto de salida, ¿no? Hay un punto de salida. Vamos a hacer aurícula, ventrículo. El punto de salida acá que vamos a tomar
va a ser el ventrículo izquierdo. ¿Qué vaso importante sale del ventrículo izquierdo? ¿Cuál? Aorta. ¿Eh? ¿Sale? ¿Cuál? Aorta. Bien. ¿Qué quieren saber? ¿Lo saben? Sí, lo saben. Ah, bueno. Seguimos. Arterias más pequeñas, arteriolas, y como unos grifitos, como unas canillitas, como el botoncito donde cargan mate ustedes. ¿Mm? Cuando yo abro este grifo, aprieto este botón, acá se llama arteriola. Esa arteriola, después vamos a ver todo esto, porque estamos haciendo un circuito para ver cómo, ¿no? La arteriola tiene un esfínter que lo puede abrir o cerrar. ¿Ah? ¿Estamos acá? De acá siguen capilares, ¿no? Después vénulas, venas más grandes, venas más grandes. Acá está la famosa vena cava, ¿sí? Ya la vieron, ¿no? Y esto vuelve a la aurícula derecha. Tiene una de arriba y otra de abajo. ¿Mm? Este sistema se maneja por presiones de salida, de tránsito y de llegada. ¿Dónde es mayor la presión? ¿Acá o acá? Es decir, ¿en el ventrículo izquierdo o en la aurícula derecha? ¿Usted dice? Sí, aurícula derecha. Bien. ¿Y ustedes? Ventrículo izquierdo. ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted? ¿Qué ventrículo? ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué más grueso? ¿Por? Porque tiene mayor diámetro. Acá también hay salida. A la mierda. Ventrículo derecho. Y va acá. Y esto vuelve acá. ¿Está bien conectado? Esto es arteria. Y esto. ¿Por qué mierda se le ha ocurrido poner arteria a algo que lleva sangre? ¿No? Carboxilinada. Poner o Vesalio, ese tipo de... Imagínate vos, ¿no? Hablamos de hace 400, 300 años. El tipo está parado en una puerta de la casa, Vesalio se inventa la circulación. Yo no tengo en el libro de la cátedra de los historia. El tipo hace así y se mira las venas, ¿viste? Sí, le dice a la mujer, escúchame, dice, apretame acá. Así la de así, apretame acá. Y el tipo hace así, ve que se pincha la vena. Y la cara de la verdad, ¿no? Pero tiene un hombre y se le ocurrió algo, dice, ¿no? Entonces dice, acá debe haber algo, dice, porque yo muevo, aumenta el volumen de la vena, hago así, desaparece la vena, hago así, cuando aparece, hago así, desaparece, y va el tipo. Entonces inventa un montón de cosas y descubre, después viene Da Vinci, viste, que abre todo lo que se le viene a la mano, abre todos los cadáveres. El Museo Da Vinci me cae increíble, impresionante. La máquina que está el tipo, este, pero digo, ¿no? Arteria acá y ven acá, no puedo poner ven acá y arteria acá. Está, va, en fin. Porque si es porque va a pulmón, voy a poner vena pulmonar, arteria pulmonar, acá o no. ¿Qué opinas? Bueno, listo. Acá también sale
Se puede decir que es mayor acá, correcto, la presión, y menor acá. La sangre tiene que hacer este circuito. ¿Ah? Este circuito va a estar acá. Básico. ¿No? Corazón late, tac, 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 así. ¿No? Siempre así. Queda un poquito acá que vuelve por el sistema linfático, que es otro sistema, ¿no? Que desemboca en otro lugar y eso después se une con lo vascular. Pero fíjense, ¿se tomaba alguna vez la presión? ¿Sí? ¿Cuánto le dio? 12,8. Entonces, 12,8, así habla la abuela, que no sabe, ella no sabe milímetro de mercurio, lo que va a saber ustedes. Me vinieron acá, se sentaban a escuchar la fisiología. Pero dice, me tomaron allá en la salita, tengo 12,8. No hay ninguna crítica, no me tire con el teléfono, no lo tome mal. Es 120,80. Entonces, ¿qué presión tuvo? 120. ¿Qué? Vaca, chancho, pascales, milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ustedes piensen esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta presión atmosférica tenemos acá en este momento? En milímetros de mercurio. Ya, por eso. ¿Cuánta presión? ¿Era una atmósfera? O, lo vimos en homeostasis, 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí? O una atmósfera, ¿o no? ¿Sí? Bueno, eso es lo que está sobre nosotros en este momento. ¿Y qué presión sanguínea tengo yo en milímetros de mercurio? Si ustedes se cortan una arteria, ¿sangra? Bueno, le hago la pregunta hasta fin de año, no le da la respuesta. ¿Por qué sangramos si esta presión es mayor? Pregúntenle a los profesores de biología. No encuentran la respuesta. Fíjense, ¿no? 760 contra. ¿Y por qué sangramos? La pregunta es, me decían lanzar fisiología. Bueno, vamos. Circulamos. ¿Con cuánto circulamos? Con 120. 120 milímetros de mercurio. ¿Está? La presión acá, cuando llegue a aurícula derecha, obviamente va a ser menor, ¿no? No importa cuánto. Pero el gradiente es como si yo de pronto estuviera acá, en el punto A, y tengo que llegar acá, ¿no? Al punto B. ¿Mm? Pero esto va así. ¿Sí? No va así, va así, la presión, ¿no? Y de acá a acá llega porque yo tengo una bomba. ¿Cómo te va? Sí, porque tengo una bomba, ¿sí? Ahí, tengo una bomba, ¿no? Pero fíjense, ¿se imaginan cuánto es la presión de la aurícula derecha? ¿Cuánto más o menos puede ser la presión de la aurícula derecha? ¿Tienen idea? Busquen en el teléfono, presión de aurícula derecha. Vamos a ver, en Google, no sé, en Wikipedia, en Wikipedia, donde ustedes quieran. A ver cuánto dice de presión de la aurícula derecha. A ver, 5 por ahí, hay otro, ¿no? 3, bien.
Vamos levantando todas, ¿eh? 3, 5. ¿No dice 0 alguna? Ninguna. Yo voy a poner 0. 0 a 8, bien. Y yo voy a poner todavía más, rango de menos 3 o menos 2 a 8. Fíjense. ¿Mm? Eso se llama buen uso de Google. Bueno. Entonces, fíjense, ¿no? Yo puse presiones negativas, ¿no? ¿Qué significa una presión negativa? Si yo tengo acá esta puerta y allá hay una presión negativa, y acá la presión que hay, que como es positivo o negativo. Positivo. Yo abro la puerta, ¿qué me pasa? ¿No? Ya me chupa, me voy. Me voy. Bueno, eso es lo que significa que una aurícula tenga presión negativa. Imagínense que están haciendo un ejercicio cualquier, partido de vóley, fútbol, entrenando, corriendo, lo que sea. Y la aurícula no le es suficiente la sangre que le llega. Y ella está ya con presión 0, para que toda la sangre que llega por esta cava superior, cava inferior, ¿no? Puede ingresar. Yo soy la aurícula y tengo que tener toda la sangre posible para que mi volumen minuto, que es un término que vamos a ver en la otra clase, no se caiga de la sangre que yo tengo en un minuto. Entonces, la forma que ella tiene de aumentar la llegada de sangre es empezar a succionar la poca sangre que pueda quedar en la cava a pesar de que ya tiene 0. Cuando yo más presión negativa tengo en el pasillo, ¿no? Más sangre va a pasar a este lugar. ¿Estamos orientados en eso? ¿Sí? Bueno, la otra pregunta es, me tengo que acordar de qué, que todos los mecanismos fisiológicos tienen una fatiga o un final, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿cuál sería la pregunta acá? ¿Hasta dónde la aurícula derecha puede bajar su presión negativa o no? ¿Entienden? ¿Sí? Es decir, ¿hasta dónde ella puede bajar? -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -20, -50. Imposible. Porque cuando ella, digamos, es lo mismo que yo quisiera, tuviera, digamos, una bolsa de plástico y chupo. ¿Qué pasa con la bolsa de plástico? ¿Eh? Cuando yo tomo todo el aire que está adentro, parece uno. Eso le pasa a las tabas. Cuando más presión negativa cae, tiene más sangre, pero por un ratito. Después, las paredes se pegan, se acabó la historia, no hay más sangre. Porque la presión es tan negativa que no, es tan negativa acá que se colapsan estas venas. ¿Mm? Eso pasa en el ejercicio, ¿no? Eso pasa en el ejercicio. Entonces, circula así, circula así. De 120 partió y fíjense, llega a 2, 3, 5, 8 o 0. ¿Mm? Por favor, después, no vayan a decir que acá es 120 también. Porque hay una pregunta de parcial de las presiones de las cavidades. Entonces, métanse en la cabeza, por favor, les pido, ¿no? Empiecen a leer mezquita cardiovascular y vean cómo es la historia de esta circulación. ¿Sí? 2, 3, 5, 8 o 0. ¿Sí? Aurícula derecha.
Entonces uno podría hacer una división de presión, porque tenemos, como que tenemos un corazón izquierdo y un corazón derecho. Esto lo hacemos para poder estudiarlo, ¿no? Para poder estudiarlo. Vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo así. Desde el punto de vista de las presiones. El sistema izquierdo tiene mayores presiones. El sistema derecho tiene menores presiones. De funcionamiento. ¿Mm? Porque ustedes, ¿qué estudiaron? Así como estudiaron reino de física, ¿qué estudiaron? Vamos a hacer una arteria, ¿no? Una arteria y una vena. Una arteria y una vena. Bueno, nunca hay que borrar hasta servir así, ¿sabes? Por la duda si quieren aprender a dibujar. Bueno, vena, arteria. Se acabó la actividad. Vayan pensando qué estudiaron en biología, de la diferencia y la constitución de las paredes. ¿Qué estudiaron? ¿Cómo es la arteria y cómo es la vena? La arteria tiene más músculo. Bien, ¿y esta? No. Si ustedes palpan una arteria y una vena, ¿cuál es más flácida? ¿Cuál es más blanda? La vena. Entonces, La vena. claro, más blanda. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver la diferencia rápido. ¿Cuál puede desarrollar más presión? La arteria puede desarrollar más presión. Bien. La vena tiene más o menos presión que la arteria. Menos presión. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una ventaja a favor de la vena. Y la ventaja es esta. ¿Cuál puede alojar más sangre? La vena. La vena, porque tiene La mayor vena diámetro. puede alojar, puede tener más volumen. Entonces, arterias, las arterias se definen como vasos de presión. Y las venas se definen como ¿qué? Como vasos de capacitancia. Es decir, si yo quiero secuestrar un volumen, lo pongo en las venas. Si yo quiero aumentar la presión del sistema, voy a operar con las arterias. Y con las venas, que vamos a ver después cuáles son los mecanismos por los cuales yo, ¿no? Las venas sufren, ¿no? Las venas sufren, imagínense un individuo parado, ¿no? Parado, de esta forma, ¿no? De esta forma, sufren algo que se llama presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Ajá, hidrostática, ¿no? ¿Estudiaron en física como presión hidrostática? ¿Estudiaron o no? En física. ¿Sí? ¿Tendrá que ver algo con la gravedad? La hidrostática. Hidrostática. Yo estoy Era parado. algo del cuerpo de un líquido, pero no me acuerdo qué era. ¿Cómo? Era algo de un cuerpo con un líquido, pero no me acuerdo bien cómo era la definición. Busquemos en el PTT actual, en Google. Busquemos en Google. ¿Qué es presión hidrostática? Vamos. No voy a contarles todo porque si Es no, la presión ya por los la veo cual se medio, retiene un líquido. medio dormidos. ¿Qué tiene que ver con la gravedad? Le voy a hacer un cuento del jet, de los pilotos de ¿eh? ¿Sí? Es la presión con la cual se expulsa un líquido del capilar o de la Bien, arteria arterial. bien. A ver, ¿vos qué decís? Exacto. Muy bien, muy bien. O sea, yo tengo esta columna de líquido con este nivel, ¿no? Y tengo esta columna de líquido con este nivel,
y tengo un cuerpo sumergido acá, un cuerpo sumergido acá, ¿cuál sufre más presión hidrostática? ¿El de allá o el de acá? ¿El de allá o el de acá? Depende de la presión oncótica, porque van juntas o no. Que ¿Cuál, hayan el- cuál tiene más presión hidrostática? El de acá, este cuerpito sufre más, o sufre acá. Es lo mismo que yo, si soy un buzo. Miren lo que es pensar, ¿eh? Miren qué difícil que es la nueva currícula, hay que pensar, hay que salvar. Yo ando buceando acá y tengo 10 metros para arriba de agua, pero buceo acá y tengo 30 metros. ¿Dónde tengo más presión hidrostática? Acá. A mayor profundidad, más presión. ¿De qué depende la presión hidrostática? De la altura que tiene de columna de agua, en este caso, el cuerpo sumergido. ¿No entendemos? No, ¿entendemos esto o no? ¿Por qué es importante entender esto? Porque el organismo tiene mecanismos contra la presión hidrostática. Si yo estoy parado acá, si yo no tuviera un sistema vasomotor, que hiciera así la vena del miembro inferior, yo tengo así la vena. A las 2 horas tengo aquí ya. ¿Entienden esto? ¿Entienden o no entienden? ¿Entienden o no entienden? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. No se queden en bola con nada porque no sonamos. Bueno, vamos a repetir de vuelta. Vamos a repetir de vuelta. Ejemplo del buzo. Yo estoy buceando. Acá son 10 metros. Y acá son 30 metros. Acá la primera vez que buceaste, te cagás de miedo, que si vomito, si hago, tengo 30 metros de agua para arriba, no veo la luz, para dónde voy, porque el bucear es un sistema tridimensional. Es como estar en la panza de la mamá. Es lo mismo. Vos estás, digamos, ¿no? En un momento no sabes avanzar a la superficie. Entonces mirás el reloj de buceo, si subís un poquito, cambia de 30 a 26. Bueno, ahí subí un poquito. Bueno, ojo, si no tenés reloj, cagás. Si no ves la luz de arriba, cagás. Bueno, acá. Entonces, este tipo por cada 10 metros tiene una atmósfera. Acá hay 30 metros. Tengo 1, 2, 3 atmósferas. Cuando ustedes estudiaron ley de los gases, estudiaron Dalton, ¿sí? Boyle y Mariotte. Vamos a repasar física. Hoy la clase de hoy está brutal. Entonces, ustedes que repasaron, vieron Dalton, Boyle y Mariotte, ¿sí? Esta habla de volumen y presión, ¿ok? ¿Sí o no? No me hagan tomar examen, díganme sí o no. ¿Qué dice? Que el volumen es inverso a la presión, ¿o no? ¿Sí? Es decir, si yo tuviera un globo acá y tuviera un globo acá, inflado con el mismo volumen, vamos a pensar un poco. Si tengo un globo del lado de allá a 10 metros y tengo un globo de acá a 30 metros de profundidad, tengo 5 litros entre el globo. ¿Cuál tiene mayor presión? Tengo globo de allá y globo de acá. Aquel está a 30 metros de profundidad, este está a 10 metros. Tiene 5, ¿cómo? No, no. Esto tiene que dar el título. Bien, es decir, ¿por qué? ¿No? Imagínense que esto, el ejemplo del globo, le pasa al pulmón de un buzo. ¿Entienden? El pulmón de un buzo y nuestros tejidos se comportan en la profundidad como este globo. Nosotros bajamos y la difusión de gases en los tejidos es a una velocidad acá, pero acá 30 metros, en realidad está dibujado acá.
para que usted no se confunda. Pero bueno, ya está. Acá. ¿Listo? Pues tenemos dos agujeros. Acá se glorifica. Entonces, acá mi difusión, oxígeno, CO2 y nitrógeno es a una velocidad y acá es a otra. Por eso yo, si vuelvo de acá, hay unas tablitas, ¿no? Ustedes habrán visto que hay buzos que están agarrados a una soga, 10, 15, 20. Y eso es ¿por qué? Porque están haciendo una adaptación de difusión de gases. Si él va de acá a acá en medio minuto, el tipo tiene la velocidad de difusión que tenía acá, la tiene acá. Entonces hace embolias gaseosas. Y hay que meterlo en una cámara hiperbárica para que él reproduzca las condiciones de respiración de acá. Volviendo a nuestro ejemplo, yo estoy parado. La presión hidrostática que sufren mis venas de los miembros inferiores, la tibial, la femoral, todo, son lo mismo que si yo estoy acostado. Perfecto, genial, entonces entendido. ¿Ves? Mi presión hidrostática acá es mayor. Si entendemos esto, es decir, acá la vena, hola, buenas tardes, la vena tiene más capacidad, y si yo también, pero no importa, estamos perdidos todos acá con la fila. La vena está más distendida cuando estoy parado. Si yo tengo que tener entonces un mecanismo que llegue y que, ¿no es cierto?, esta vena trate de impulsar y hacer volver la sangre a la aurícula derecha. Una fuerza es el corazón, ¿no? ¿Está? Porque ¿cuál es la principal fuerza que evita que? ¿Cuál es la principal fuerza? Piensen antes de contestar. ¿Cuál sería la principal fuerza que evitaría que mi sangre vuelva? No, fuerza. La válvula sí, perfecto, puede ser un factor, pero eso es anatómico. La fuerza, ¿a qué fuerza estamos totalmente nosotros, digamos, que siempre nos tiende a eso? La gravedad, La profe. gravedad. ¿Sí? La fuerza de la gravedad, estaban contentos de boca, no. Yo tengo un traumatólogo con el que opero, yo dije, no, pero dice lo que pasa, que nos hicieron en un baile de usted, le digo, como para que nos pegaron a vela y más o menos los brasileños. Entonces, vamos a sufrir, ¿no? El corazón trata de que esto vuelva a la aurícula derecha. ¿Mm? Los músculos esqueléticos se contraen si yo camino. Si yo camino, disminuyo esto, porque aumento, presiono sobre las paredes venosas y la sangre. La vena misma, si yo tengo una vena que está parada, no una vena que está acostada, tiene un sistema de válvulas. Ustedes ya lo estudiaron ahí. Entonces la sangre entra acá, entra acá, entra acá. No hay, en la vena normal, no hay reflujo. Y esto es muy importante para que la sangre llegue a esta aurícula. Acá. ¿Mm? Pero fíjense, eso es una fuerza. Supónganse que somos pilotos de jet todos. Hicimos el curso del F-15, vamos a ir a matar sirios, como matan los americanos. Ahora hacen mindfulness porque entonces de esa forma matan menos sirios. Está bien porque se usa el mindfulness. ¿Saben lo que es mindfulness? El mindfulness es un sistema de meditación que le hacen hacer a todos los soldados. Lo pueden usar ustedes también para estudiar. Yo lo uso mucho. Un sistema de concentración para hacer lo que uno quiera. Entonces, ¿qué descubre el gobierno de Estados Unidos? Que los tipos hacen así. Y matan 40. 2 soldados, sirios, 40 civiles. ¿No? ¿Qué hacen hacer el mindfulness? Me voy a concentrar para matar menos chicos, menos mamás y más soldados. ¿No? Esto es lo malo de esto. ¿Tá?
Bueno, somos pilotos de jet F-15, pero vamos a tirar bocaditos cápsula, vamos a tirar bombas. Vamos a sobrevolar el espacio aéreo de Villaguay, vamos a tirar, no sé, contribuya con la carrera, done carne, no sé, no se me ocurre. Entonces, resulta que nos tiran un misil. Y yo tengo que esquivar el misil. Entonces, ¿qué maniobras tengo para esquivar el misil? Porque el misil, ustedes saben, los primeros misiles que hacían, digamos, que viene el calor del avión, ¿no? Los misiles vienen de atrás del avión, ¡pum! Chao. Entonces el tipo tenía que hacer una maniobra así. Cuando hacía esta maniobra así, ustedes este tipo está totalmente loco. Yo les cuento esto para que ustedes vean lo que es la gravedad. En un despegue, por ejemplo, de una nave espacial, o cuando ustedes toman un avión, ¿saben a cuánto aumenta la gravedad de nuestro organismo? ¿A qué gravedad estamos expuestos? ¿A qué gravedad estamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto? 1, 1, 1. Gravedad 1. En un despegue de una cápsula espacial llega hasta entre 6 a 12. ¿Tá? Nuestra fisiología ahí no funciona. Porque todos los reflejos que nosotros tenemos, que estamos estudiando, todo lo que están en Mezquita, todo lo que están en Guyton, todo lo que están en todos los libros de fisiología, que están en el organismo, no andan a esa edad. Ustedes van a empezar a ver en los pacientes, en la gente, que por ejemplo hablamos ya esto una vez. Si yo por ejemplo vengo y quiero dar la curva, acá no hago así, y vuelvo así, y hago así, y ahora sí puedo caminar. Yo vengo, doy la curva sin desplazarme, ¿no? Porque mi sistema lee la velocidad angular. Pero si yo la hago rápido a esto, probablemente me vaya a cambiar. ¿No? Porque mi sistema, digamos, es vencido por la velocidad. ¿Entendieron esto? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué le pasaba al tipo que hacía el loop del avión? Lo cagaba el misil igual. ¿Por qué? Porque el tipo comenzaba, hola, ¿cómo andás? Bien, chau. Daba vuelta así, ¿y qué le pasaba? Era tal la gravedad y aumentaba tanto la presión hidrostática en los miembros inferiores de una pelvis que se secuestraba casi todo el volumen minito. Entonces hay un periodo que el tipo hace así, ¿no? Y está inconsciente. Entonces le pusieron loop automático. El tipo hace loop automático así, cuando viene el misil lo ve, pum, hace loop automático y salía. Ese fue un recurso. El misil lo cagó lo mismo, pum, la mierda del avión, chau. Entonces después lo que hacen, sale un inteligente, por ciento, y por todo es un Einstein. No soy yo, pero un Einstein. Y dice el tipo, no, le vamos a poner un pantalón que cuando el tipo hace el loop, se infla. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Me siguen? Entonces, eso aprieta la vena y evita que yo haga todo mi volumen muy hacia abajo. ¿Entendieron esto? Entonces el tipo hace así, está en el Guyton el ejemplo, si lo que leen Guyton está. Hace así el tipo, entonces el tipo hace punto y lo ve pasar al misil. Ahora sí lo ve pasar al misil, pero antes no. Entonces, fíjense qué interesante que es la presión hidrostática. No es lo mismo la presión hidrostática, ¿no? Si yo estoy parado, si estoy acostado en el es la presión de la columna. ¿De qué en este caso? No de agua. ¿De qué? ¿Entendieron esto? Ah, bueno. Es decir, al pulmón le pasa lo mismo. Porque, digamos, acá el globo, vamos al ejemplo del globo, está así. Y acá el globo es así. Entonces, acá hay menos presión, más volumen. Acá hay mayor presión, menos volumen.
Esto le pasa ahí, ¿ves? Hola, ¿cómo te va? ¿Ven? ¿Está? Este es mi pulmón acá en la superficie y este es mi pulmón después de la inmersión. ¿Mm? Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Principios de circulación. ¿No? No es fácil. No es fácil. Salimos, llegamos hasta acá. Ah, no, dice acá, usted tiene que pagar peaje. Peaje. ¿Qué peaje tengo que pagar? Preguntamos nosotros. La mierda no escribe nada. Usted tiene que pagar peaje. ¿Y qué peaje hay que pagar? Bueno, acá dice, el peaje de intercambio son, dice, yo a usted le di una señal, ¿a quién, no? A través del pH, a través del oxígeno y a través del CO2 del tejido que está acá, que necesita renovar el pH, oxigenarse y librarse del CO2. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo cómo se maneja, ¿no? Se maneja el tono del esfínter del final de la arteria. Venía aorta, arterias más pequeñas, arteriola, esfínter. ¿Estamos? ¿Se ve allá? Yo quiero que se vaya a la cara. Esfínter, es decir, este esfínter, si estas condiciones, si el oxígeno disminuye, ¿cómo se llama en un tejido? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le damos a la disminución de oxígeno en el tejido? Hipoxia. Bien. Hipoxemia sería en sangre, ¿no? Hipoxia. El de CO2, hipercapnia, ¿sí? Y el pH va a estar ácido, porque acá me comí todo yo, me respiré todo y me comí todo. Están de comilones, ¿no? Están de picnic. Entonces, ahora hay que abrir para que ingrese esto y salga lo otro. Lo otro va a seguir su camino. Va a ir por la vena. ¿Sí? Y va a llegar a la derecha. Para ir los gases a pulmón. ¿Sí? Y pH va a cambiar, CO2 va a cambiar, el oxígeno va a cambiar. Llegamos a los capilares. ¿Sí? En los capilares vamos a aprender dos cosas, dos términos. Uno que ya conocemos, que es presión osmótica. Y otro que es presión oncótica. ¿Está? Sí, sí. ¿Por qué coloide osmótica y oncótica son lo mismo? Porque coloide osmótica y oncótica son lo mismo. Esa presión oncótica, coloide osmótica, ¿quién la determina en la sangre? Las proteínas. ¿Mm? Que son, ¿no? Que son grandes, ¿no? Moléculas que atraen agua. Que atraen agua. Entonces, fíjense, si yo tengo acá una célula, o muchas células, ¿no? Y acá va pasando el líquido, ¿qué necesito para que todo ese líquido no salga? Necesito proteínas, grandes moléculas. ¿Qué pasaba con las grandes moléculas en las membranas? ¿Se filtran o no se filtran? ¿Fue Lucero con lo color? No, porque está Lucero agarra un cepo. No, ni te creo que se fue a Europa. Entonces, grandes moléculas, proteínas, van a atraer agua. ¿Sí? Pero nunca estamos hinchados, nunca tenemos edema. Estamos nutridos, ¿no? Fíjense, estamos nutridos, estamos oxigenados y se nos va el CO2, que nos hace daño. Entonces, de alguna manera,
la microcirculación, no la macro. Esto es macro, esto es micro. ¿Sí? Tiene presiones de filtrado y presiones de absorción. Es decir, esto es un capilar, porque viene, pasó arteriola, esfínter, precapilar, capilar, intercambio, vénula. Vena, 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 hasta ahora, ¿no? Pero fíjense acá, va a salir por un extremo, ¿no? Y va a ingresar por el otro. Fíjense qué difícil que es la circulación. Entre el egreso y el ingreso le sobra un poquito. Botea como en una botellita, ¿no? Que es el sistema linfático. Hay un pequeño desequilibrio de líquido que nos va a quedar ahí en el tejido, ¿no? Un pequeño desequilibrio acá. Pero, ¿no? Eso va a tener a un músculo por acá, otro músculo por acá, que se contraen, ¿no? Que son los músculos esqueléticos, ¿no? Por eso tengo que moverme, y eso va a volver al sistema vascular. ¿Mm? O sea que no es que me hincho, ¿no? ¿Se entendió todo esto o no? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, muy bien. La próxima clase, pasen una hojita con la asistencia, por favor. La próxima clase vamos a empezar con cardiovascular, vamos a ver toda la parte de bomba cardíaca. ¿Mm? ¿Terminó, profe? Hola, escúchenme, ya está abierto todo cardiovascular en el campus y va a haber 2 videos y un artículo para mirar de músculo y hacer los ejercicios similares a los que hicieron antes. ¿Ok? Les aviso por las dudas nada más. 2 videos y qué, profe? 2 videos y un artículo sobre músculo. Aplicación de tipos de contracción, tipos de músculos en un artículo. Para que ustedes contesten por campus. Ok, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe.